Y lo pasaste bien. Que sí, bien. Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado GALI. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso gratuito de manejo integral del paciente con fractura, quemadura y mordedura. Quien nos acompañe con la ponencia es el doctor Ludwig Fernández. Asimismo, antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada, el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Sin nada más que decir, doctor Rubio, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a realizar el día de hoy en lo que es el abordaje, el manejo integral de estas tres entidades que son muy prevalentes y frecuentes en nuestro medio. Así que vamos a tocar lo que son los puntos de fractura, quemadura y mordedura. Por favor, me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Sí, doctor, se logra visualizar. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando acerca de la epidemiología y las causas más comunes de estas entidades, tanto fractura, quemadura y mordedura, así como también cuál es el método diagnóstico, cuál es la clasificación ante esta entidad, ¿no? Los diferentes tipos de clasificación que vamos a encontrar, así como también el manejo y los principios del tratamiento. Vamos a empezar hablando de la epidemiología, empezando de lo que es las quemaduras, y hay que tomar en cuenta que está dentro de las primeras 10 causas de todos los tipos de lesiones. Es decir, es muy frecuente en nuestro medio y la mayoría de estas alteraciones o de esta entidad se encuentra entre el 90 y 96% en países de ingreso medio y bajo. La incidencia anual en 2016 se fue un registro de 10 millones, casi 11 millones a nivel mundial. Entonces es importante hablar de esta entidad, así como también de la mordedura, y a esto lo vamos a relacionar con lo que es la rabia. Ustedes saben que el virus de la rabia es una entidad de igual forma preocupante para la salud pública, y aquí les muestro cómo es que se va encaminando en la población mundial, y aquí les muestro lo que es un mapa de riesgo, ¿no? Encontramos en lo que es Latinoamérica, países como Brasil, Ecuador, Venezuela, se encuentran en mediano riesgo ante esta entidad. En cambio, países como Bolivia, Chile, Argentina tienen un bajo riesgo, pero entidades o países, especialmente del continente africano y parte de lo que es Europa y Asia, también presentan un alto riesgo. De igual forma, la fractura no se queda atrás. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, una de las fracturas más comunes, podemos encontrar lo que es la fractura, especialmente en pacientes mayores, ¿no? Mayores de edad. Y esto suele ocurrir especialmente en fractura de cadera. En Estados Unidos se puede registrar más de 250.000 fracturas al año. Y en Latinoamérica se ha podido evidenciar un 3,9% de incremento anual. Y esto conlleva a nuestras autoridades un gran costo económico y así también el envejecimiento de la población, como esto va sumando y aumentando, entonces se tiene una prevalencia de que va a aumentar hasta el doble. Entonces vamos a hablar de estas tres
empezando con lo que es las fracturas. Recordar que una fractura no es más que la solución de continuidad de un hueso. Esto va a incluir que una fractura incompleta, ¿no? Desde apenas evidente o hasta lesiones más complejas, donde hay gran fragmentación del hueso. ¿Cuáles son los síntomas y signos que vamos a encontrar ante una fractura de hueso? Van a ser los siguientes. Hay que recordarlo como el dolor intenso y siempre ante una sospecha de fractura hay que ver la simetría del cuerpo. ¿A qué me refiero? Si nosotros sospechamos que existe fractura, por ejemplo, en miembro superior, entonces siempre compararlo con ambos miembros, es decir, tanto izquierdo y derecho, ya que presenta uno de los signos característicos es la deformidad, así como también si hay angulación o cabalgamiento. Otro de los signos, síntomas que vamos a evidenciar en el paciente es la limitación de la movilidad y motilidad. Y esto va a generar que el paciente pueda realizar movimientos anormales, ¿no? Debido a esta alteración del hueso y que lleva directamente a una alteración al aparato locomotor. Luego puede existir una crepitación a nivel de la fractura. Una crepitación no es más que un sonido por un roce de los huesos, articulaciones y anexos que van a crujir, ¿no? Al momento de que el paciente intente realizar cualquier movimiento. En la clasificación de las fracturas, vamos a ver según el sitio del hueso donde se produce. Podemos clasificar según tomando en cuenta este parámetro en diafisiarias o paraarticulares. En las diafisiarias vamos a encontrar que el espesor de los huesos planos o en la dífisis o en la diáfisis, mejor dicho, de los huesos largos. En cambio, cuando hablamos de una fractura paraarticular, hace referencia a una zona de los extremos óseos, donde puede existir las metafisiarias o epifisiarias. Las meta corresponden en la porción del hueso donde el tejido es esponjoso, tiene un predominio esponjoso sobre el cortical, a diferencia de la epifisiaria que es en la zona próxima a la articulación. También podemos clasificarlo de acuerdo con la línea divisoria del hueso, es decir, podemos decir si es completa o incompleta. Hablamos de incompleta cuando esta línea de fractura no solamente va a afectar a una de las corticales del hueso, donde encontramos una fisura, una fractura en tallo verde, una fractura compresiva, es decir, no existe toda la integridad, ¿no? No existe daño a toda la integridad del hueso. A diferencia del completo, que sí va a existir un daño completo a toda la integridad y por ende va a producir lo que es la separación de las partes, ¿no? Prácticamente lo divide en dos o más lo que es el hueso. Así también podemos clasificar según el número de fragmentos que se originan. De ahí podemos encontrar que pueda presentar dos fragmentos de igual o diferente tamaño. Podemos encontrar con un pequeño fragmento de intermedio libre o un gran fragmento o gran cantidad de fragmentos libres. Asimismo, tenemos otra clasificación que es de acuerdo al trazo fracturario. Puede ser el longitudinal, es decir, a lo largo del hueso. Puede ser transversal, esto va a ser perpendicular a lo que va a ser el eje longitudinal. Luego tenemos oblicua, que permite formar un ángulo con relación al eje del hueso. Y luego tenemos el espiral, que no es más que un trazo que circunvala al hueso. Luego tenemos otra clasificación que va a ser de acuerdo con la comunicación de la fractura con el exterior, es decir, con la piel y el ambiente. Entonces aquí podemos encontrar abiertas y cerradas. Decimos que es abierta cuando la lesión, ¿no? Existe afectación de las partes blandas y por ende van a poner en contacto lo que es la fractura con el exterior. En cambio, decimos que es una fractura cerrada cuando ocurre la fractura como tal, pero sigue íntegro las partes blandas vecinas. Me refiero a piel, músculo, ¿verdad? Entonces, no hay una solución de continuidad de la piel. Y luego tenemos las abiertas secundarias. Aquí, una clasificación más usada en hospitales, que es la clasificación de Gustilo y Anderson,
la cual nos establece que lo vamos a clasificar en tipos. Tenemos el tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1 nos establece que la fractura presenta una herida menor de 1 centímetro y no hay evidencia de contaminación profunda. En el tipo 2, ya esta herida aumenta de tamaño, ya es mayor de 1 centímetro, y la lesión de tejidos blandos no es muy extensa. Y la de tipo 3, que lo vamos a subclasificar en A, B y C. En el A existen fragmentos óseos suficientemente cubiertos y en el B existe hueso descubierto de periósteo y expuesto. Y en el C ya aquí existe una gran herida y además existe compromiso arterial que va a requerir una reparación quirúrgica. Así también tenemos, de acuerdo al mecanismo de producción de las fracturas, puede ser por causa directa o causa indirecta. Hablamos de causa directa cuando la fractura se produce en el mismo lugar donde actúa el agente vulnerable. Y causa indirecta cuando se produce a distancia, es decir, no se da en el mismo sitio, la cual puede ser por compresión, distracción, flexión, torsión o cizallamiento. Y según la etiología de una fractura, también podemos clasificarlo como fractura debido a un trauma súbito, es decir, en un hueso sano, y resultado de un trauma. Recuerden que trauma va a ser aquella lesión por una fuerza externa, ¿no? Que puede ser indirecto o directo. Luego tenemos la fractura por fatiga o estrés, que es un hueso sano por la acción repetitiva de un trauma. Y la fractura patológica, que es un hueso ya, en este caso, no es sano, y por un trauma mínimo o espontáneo se produce esta entidad, ¿no? Es decir, puede haber una alteración, una enfermedad de base que afecte al hueso, como por ejemplo osteoporosis. Y de acuerdo con el desplazamiento de la fractura, vamos a encontrar de impactación, habla cuando los extremos fracturarios se penetran uno dentro del otro. Luego tenemos la diástasis, donde los fragmentos se mantienen separados por una fuerza extrínseca. Angulación, cuando el desplazamiento lateral es menor que el diámetro del hueso. Y cabalgamiento, cuando el desplazamiento lateral es mayor que el diámetro del hueso. Y por último, rotación, que nos hace referencia a que el eje del fragmento distal no corresponde con el eje del fragmento proximal. Entonces, en esta clasificación por desplazamiento, en el caso de angulación, cuando existe un desplazamiento lateral y es menor que el diámetro del hueso, entonces podemos encontrar un plano anterior o un plano sagital. En dependencia de eso, podemos indicar si es valgus, varus o recurvatum o antecurvatum. Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, según el eje, ¿no? Según la línea de trazado. Tenemos una línea que es perpendicular al eje longitudinal, entonces se considera una fractura transversa. Esta es oblicua, a esta se forma en espiral, y acá, por ejemplo, podemos utilizar la clasificación por fragmentos, ¿no? Tenemos aquí uno, dos, y aquí tenemos múltiples fragmentos, conocido también como conminuta. Aquí podemos evidenciar una fractura traumática, una fractura patológica y una fractura por fatiga. Traumática debido a una fuerza externa, que puede ser directa e indirecta. Una fractura patológica cuando se evidencia una enfermedad de base que afecta a una entidad nosológica que afecte a lo que es el tejido óseo. O fractura por fatiga cuando existe una reiterada lesión, un reiterado trauma a nivel del hueso, provocando que por reiteradas ocasiones llegue a fracturarse. Tenemos acá lo que es una fractura abierta. Aquí se puede evidenciar lo que es la exposición del hueso. Se puede evidenciar lo que es la exposición del hueso y aquí, como pueden apreciar, existe solución de continuidad de la piel y tejidos blandos, ¿no? A diferencia de una fractura cerrada donde no existe la solución de continuidad. Es decir, no existe ruptura de piel y tejidos blandos, ¿no? Se mantiene íntegro, pero en el interior el hueso se encuentra fracturado. Aquí podemos encontrar lo que es el traumatismo directo, ¿no?
porque se da un golpe directo en la zona. Aquí tenemos un traumatismo, otro traumatismo directo. Como se puede evidenciar, existe lo que es la lesión, el golpe directo en la zona de contacto. Y en el indirecto se debe a una, eh, aquí está fuera de la zona de contacto, es decir, con la fuerza externa, pero lo que provoca que a cierto nivel, es decir, en otro lugar, se produzca o la fractura. Aquí podemos encontrar lo que son fracturas transversales, oblicuas y conminutas, ¿no? Lo que indicábamos hace un momento. Y aquí tenemos lo espiral, el espiral. Tenemos una fractura, especialmente que se da en niños, conocido como fractura en tallo verde, y esto también lo podemos clasificar como incompleta, ¿no? Porque no separa, no daña totalmente la integridad del hueso, sino lo hace parcialmente. De igual forma, aquí podemos evidenciar, por ejemplo, una fisura, ¿no? Y aquí le podemos decir que es una fractura incompleta. Acá tenemos una fractura por compresión, que es muy común a nivel de las vértebras, especialmente vértebras lumbares. Fractura por estrés, aquí donde se puede observar una línea radiolúcida que cruza de forma oblicua, ¿no? A nivel de la metástasis, a nivel de la metáfisis tibial, y va a estar rodeada de discreta esclerosis, lo cual se considera o se puede apreciar, en el caso nos menciona una fractura por estrés de 3 semanas de evolución. A diferencia de acá, que se observa una banda metafisiaria, se aprecia una densa que corresponde a una fractura de estrés aproximadamente de 5 semanas de evolución. Muy bien, y la clasificación más utilizadas para el estudio de lo que es de fracturas, ¿no? Nos establece lo que es la AO, la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, y esto se da de la siguiente forma, tiene sus características, ¿no? Por eso es una de las más utilizadas en traumatología, debido a que es práctica, establece también con la clasificación el grado de gravedad, define también la orientación terapéutica y pronóstico, y así como también sirve para la investigación. Esta clasificación se complementa con la propuesta de Scherne, quien considera en la clasificación a la lesión de los tejidos blandos. Muy bien, entonces para realizar lo que es la clasificación de estas fracturas, se utiliza la terminología AO de fractura simple, fractura multifragmentaria, fractura impactada, fractura extraarticular y fractura articular, de lo cual puede ser parcial o completa. Para realizar lo que es esta clasificación, tomamos en cuenta lo siguiente. Primero, localización. Se tiene asignado un número a cada hueso. De esa forma se puede guiar mucho más fácil a qué hueso se refiere, así como también el segmento del hueso y el tipo de fractura que presenta. De igual forma se puede subclasificar y realizar unos subgrupos para tener una mejor orientación y definición acerca de la fractura que presenta. Aquí les dejo lo que es la tablita de cómo se clasifica o cómo se asignan, ¿no? Los números a nivel de cada hueso. Tenemos para la bóveda craneal, para el rostro, clavícula, escápula, las falanges, los tarsos, metatarsos, los carpos, metacarpos, de diferente numeración, de la cual en cada hueso ya nos vamos a asignar a qué tipo pertenece el tipo de fractura, al grupo y al subgrupo que pueda corresponder. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, el 4 corresponde a la tibia o fíbula y vamos a tomar en cuenta la clasificación, en este caso la numeración, que va a ser 1 para la parte proximal, 3 para la parte o el segmento distal y 2 tenemos para lo que es el cuerpo, en este caso la diáfisis. Y en caso de que exista a nivel maleolar, entonces le corresponde el número 4. Luego el tipo, el A, B y C. El A corresponde
tipo de fractura que pueda presentar, es decir, una simple fractura, pues una fractura compleja o una fractura incomminuta. Luego tenemos acá, por ejemplo, en relación a la extraarticular, y los cuales podemos tener una fractura parcial articular o completa articular, ¿no? En el caso del A, se evidencia que es extraarticular, que quiere decir que está fuera de la articulación. En el caso del B, se corresponde a una parcial, es decir, la articulación todavía se mantiene, ¿no? Un pedazo, es decir, no está destruido totalmente la articulación, y es por eso que lo denominamos como fractura parcial articular. Y en el caso del C, se puede evidenciar que está prácticamente destrozado la articulación y se lo considera como fractura articular completa. De igual forma, según en relación a los ángulos o los ejes, podemos encontrar los subgrupos. El A1 corresponde al espiral, al 2 oblicuo. Llamamos oblicuo cuando el ángulo de la fractura respecto al eje perpendicular del eje longitudinal supera los 30 grados. Y transverso cuando es menor a 30 grados. ¿No? Es decir, si esto sobre el eje transversal, realizamos la medición. Si es menor, entonces transverso. Si es mayor, oblicuo. Entonces, como podemos evidenciar acá, tenemos una fractura simple, fractura en cuña y fractura con la clasificación para A, B y C. La fractura simple no es más que una solución de continuidad, que es unilineal, ¿no? Puede ser de la circunferencia diaficiaria y que va a delimitar los dos fragmentos. En cambio, lo que es fractura en cuña, se dibuja un fragmento cuneiforme. Una vez reducido, existe contacto entre los dos fragmentos principales. Y la compleja se establece como una figura de varios fragmentos intermedios, que una vez reducidos no existe contacto entre los principales. Luego tenemos la fractura extraarticular, articular parcial y la completa, ¿no? Lo que mencionábamos aquí, se salva la articulación, está fuera, como se puede evidenciar. En el caso del B se evidencia una lesión parcial, una fractura, mejor dicho, parcial de la articulación y aquí es completa. Entonces vamos a guiarnos en base a lo que es esta clasificación de AU, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fractura intertrochanteria extracapsular. En el B tenemos una fractura del cuello intracapsular extraarticular porque está fuera de la articulación. Aquí tenemos una fractura de la cabeza intraescapular, intracapsular, mejor dicho, articular. Acá otro ejemplo, tenemos una fractura del peroné, ¿verdad? Por debajo de la sindesmosis. Fractura del peroné a nivel de la sindesmosis. Y fractura del peroné por encima de la sindesmosis. Entonces, de esa forma es como nos vamos a guiar en la clasificación del AO para tener una orientación y una forma mucho más fácil de poder evaluar y dirigir lo que es el tratamiento para el paciente. Muy bien, ahora nos metemos en lo que es el tratamiento, el manejo de lo que es una fractura. Y lo primero siempre que vamos a tomar en cuenta es una evaluación primaria y una evaluación secundaria, ¿no? En la evaluación primaria nos basamos en reconocer e identificar lo que va a ser los signos y síntomas que mencionábamos en un inicio, así como también evaluar lo que es el estado del paciente, juntamente con los signos vitales. Y en la evaluación secundaria es cuando ya nos dirigimos hacia la lesión específica, ¿no? Es decir, la fractura, de la cual pueden surgir tres interrogantes: si existe una reducción, una inmovilización o rehabilitación. Hablamos de reducción cuando la fractura presenta ciertas características, es decir, puede ser estable o inestable, anatómica o no anatómica, de cielo abierto o cielo cerrado, y según el método podemos emplear lo que es el manual, el instrumental o el quirúrgico. Cuando se trata de inmovilización,
vamos a ver el criterio si es de urgencia, si es de tratamiento provisional o es de tratamiento definitivo. Si es de urgencia, se lo realiza cuando existe profilaxis y tratamiento de shock. También para evitar o disminuir el dolor o evitar y disminuir lo que son las lesiones de partes blandas, así como también las hemorragias. Y para la inmovilización utilizamos lo que son los vendajes de yeso, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las variedades que podemos aplicar. Tenemos el yeso antebraquial, eh, tenemos el yeso brachiopalmar, ¿no? Que va a cubrir todo lo que es el brazo, y el antebrazo por parte de la muñeca. Tenemos el yeso tóraco-braquial, ¿no? Como su nombre lo indica, tórax más brazo. Tenemos lo que es el yeso en bota corta. Tenemos lo que es con taco de marcha, el largo y la rodillera de yeso. Así como también podemos encontrar lo que es el yeso pelvipedio, que va a cubrir toda la parte pélvica más un miembro inferior. Pelvipierna, es decir, de donde a donde se extiende, va a ser desde la parte pélvica o región pélvica hasta la pierna. En el caso del pedio, hasta el pie. Y de esa forma también tenemos lo que es el yeso en calzón, toracocervical, el Minerva y el corsé. Los principios de inmovilización que hay que tomar en cuenta es que la férula no va a permitir cubrir, tiene que ser forrada. Hay que tomar en cuenta que al aplicar el yeso siempre hay que colocar almohadillas, principalmente sobre esas protuberancias, salientes o eminencias óseas que presenta de forma natural el cuerpo. Los vendajes no deben aplicarse ni muy ajustados ni muy flojos, ¿no? Siempre en posición anatómica. Al afectarse la diáfisis, se inmoviliza una articulación proximal y otra distal al foco de la fractura. Y al afectarse, por ejemplo, una articulación, se inmoviliza una diáfisis proximal y otra distal siempre. Mantener las posiciones funcionales articulares y los vendajes por pliegues de flexión deben hacerse en figura de 8. Así como también de existir una herida o fractura expuesta, cubrir con material estéril, ¿verdad? Así como también hay particularidades en tratamiento de niños, por ejemplo, con fracturas, ¿no? Ellos, al tener un desarrollo, un metabolismo mucho más rápido, entonces esto presenta una buena tendencia a la consolidación de la fractura con un tratamiento conservador. Se prefiere indicar muchas veces en las fracturas diafisiarias, sobre todo en el fémur, un acortamiento aproximadamente de 2 centímetros en los niños de 4 a 12 y de 1 centímetro después de esa edad hasta los 12 años. El tiempo de inmovilización en un niño es mucho más corto que un adulto. Y el crecimiento nunca corrige defectos de rotación en el foco de la fractura. A tomar en cuenta, por favor. Muy bien, dicho esto, entonces pasemos, por favor, a fractura, a quemaduras, mejor dicho, que es otra de las entidades que, como hemos visto epidemiológicamente, afecta a la población. En el caso de una quemadura, vamos a definirlo como una lesión producida en tejidos vivos, y esto debido a la acción de diversos agentes, lo que provocan alteraciones desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras, ¿no? Es decir, prácticamente es la lesión de la piel, tejidos, nexos, que van a provocar daño a la integridad de estos. Los factores causantes tenemos los siguientes: agentes térmicos, eléctricos, radiación o químico. En el caso de térmicos encontramos líquidos calientes, ¿no? Como agua hirviendo. También podemos encontrar lo que es un fuego directo, como una llama, o sólidos calientes, ¿no? Una plancha metálica caliente. De igual forma, lo que es la congelación. Y en el caso de eléctrico, como su nombre lo indica, por corrientes de alto voltaje, ¿no? Que llegan a producir quemaduras en nuestro tejido. Y en el caso de agentes de radiación, tenemos lo que son los rayos del sol, los rayos ultravioleta, radiaciones ionizantes o incluso radioterapias. Y en el caso de agentes químicos encontramos ácidos o bases y derivados de lo que es el petróleo.
Muy bien, en relación a lo que es la fisiopatología, ¿no? Haciendo un recuento, va a existir lo que es la zona de coagulación, cuando existe una lesión a nivel de un tejido. Entonces, esta zona de coagulación no es más que el daño directo de la quemadura, donde va a ocurrir una destrucción celular por coagulación de las proteínas. Después va a existir una zona de éstasis, que es una zona vecina a la anterior, donde existe déficit de perfusión debido al daño, las células quedan viables y debe ponerse énfasis para salvar esta zona antes de las 48 horas. Y después una zona de hiperemia, donde es la zona más externa a la quemadura, la más alejada. Existe en esta zona una vasodilatación sin muerte celular, todavía existe perfusión y esta zona rara vez se pierde a menos que exista shock o sepsis que pueda provocar hipoperfusión mantenida. La respuesta sistémica que genera el cuerpo humano es la liberación de proteínas de fase aguda que actúan localmente. Pero dependiendo esto mucho de la magnitud del daño, pueden actuar en el resto del organismo desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica, conocida como SIRS. Aquí se puede evidenciar las zonas, ¿no?, que mencionábamos, la primera zona frente al daño que ocurre, es decir, existe el agente, provoca la lesión y vamos a tener lo siguiente, una zona de coagulación, donde prácticamente el tejido está muerto, las células han muerto debido a la coagulación de proteínas. Luego, en más periferia tenemos lo que es la zona de éstasis. Y por último, la zona de hiperemia, que esta es la zona donde existe flujo y es lo que se salva, ¿no? Donde nosotros tenemos que trabajar más va a ser en esta zona de éstasis, que todavía se puede, tenemos que enfocarnos para salvar en el paciente. Entonces, el diagnóstico frente a lo que va a ser una quemadura, hay que tener siempre en cuenta lo siguiente. Uno va a ser la extensión, dos, la profundidad, tres, localización, cuatro, edad y cinco, la gravedad. Empecemos por la extensión. Hoy en día tenemos tablas ya mm, bajo una norma, ¿no?, internacional, donde nos establecen métodos para detectar lo que es la extensión. Uno, por ejemplo, es la regla de 9, donde en el adulto el tórax anterior vale 9, el abdomen 9, miembro inferior 9 y en todo lo que es la parte, sumando, se hace un 100%, incluyendo la región inguinal, ¿no? En el caso también podemos utilizar lo que es la regla de la palma, donde nos indica que en la palma como tal vale 1%. Es decir, cuando el paciente sufre una quemadura, por ejemplo, en región anterior del brazo, antebrazo y mano, entonces por cada palma que yo vaya colocando en la zona de lesión, se va sumando 1 más 1%. Y de aquí vamos a determinar la gravedad de lo que es una quemadura. Decimos que es benigna cuando la extensión es menor al 10%. Decimos que es grave cuando la extensión supera el 10 hasta el 33%. Muy grave cuando supera el 33% y mortal cuando supera el 50 o 60% en otras biografías de un paciente, ¿no? Según la extensión. Y así también la gravedad. Acá también les dejo lo que es un cuadrito en caso de niños, ¿no? Porque recuerden que esto varía, porque la proporción de un paciente pediátrico va cambiando, ¿no? Va cambiando lo que es la morfología, va cambiando lo que es el biotipo, entonces es importante tener en cuenta este cuadrito para guiarnos y así conocer la superficie quemada del infante. En relación a la profundidad, vamos a clasificarlo de la siguiente forma. Benign nos indica tipo A, donde es primer grado, denominación ABA, se considera epidérmica, y esto ocurre un daño a nivel de lo que es la epidermis, ¿no? En este caso, como es de primer grado epidérmica, no necesita injerto y debería curar espontáneamente en 7 días sin secuela, ¿no? Prácticamente a este nivel, como solamente se daña la epidermis, el paciente lo único que va a presentar
Es un eritema, eh, un ardor, un dolor o, mejor dicho, sensibilidad, ¿no? Y hasta ahí. En cambio, en el tipo ABA, según Benaim, segundo grado superficial, denominación ABA, que es dérmica superficial, y esto ocurre a nivel histológico en la capa de lo que es la epidermis y dermis papilar, ¿no? Que es la primera capa de la dermis. En esta situación, el pronóstico se evidencia ya que debería epidermizar espontáneamente en 15 días con secuelas estéticas. Y si se complica, puede profundizarse. Y en el tipo ABB, donde se considera segundo grado, porque ya ingresa una dérmica profunda, donde se afecta tanto la dermis papilar como la dermis reticular, y sin afectar lo que son los panereos profundos, es decir, los tejidos profundos. Entonces, en esta situación, habitualmente termina en injerto con secuelas estéticas e incluso funcionales y puede requerir una escarectomía tangencial. Y en el tipo B, que ya es de tercer grado, según Benaim, aquí ya ocurre el espesor total, se daña lo que es la epidermis, la dermis y lo que es el tejido celular subcutáneo, pudiendo llegar inclusive hasta el hueso, ¿no? Entonces aquí sí o sí requiere lo que es la esterectomía precoz e injerto o colgados. Tenemos también aquí otra clasificación, de igual forma, primer grado, segundo grado, lo cual lo clasifican en superficial, profundo y luego el tercer grado, ¿no? Prácticamente es lo mismo si nos referimos a nivel histológico, epidermis, dermis y tejidos o zonas profundas. Hay que rescatar que lo más importante en diferenciar de primer y segundo grado es la presencia de frictelis. Es decir, hemos dicho que en primer grado solo está una lesión eritematosa, no existe ningún tipo de exudación, tampoco existe ningún tipo de frictenas. Y en segundo grado y tercer grado va a existir este tipo de lesión. Es decir, aquí sí aparece lo que son las frictenas, ya la piel es más roja, más brillante, va a existir un exceso de exudado, pero conserva los folículos pilosebáceos en el segundo grado superficial. Y en el tercer grado ya es donde prácticamente se destruye estos folículos pilosebáceos. Y en tercer grado ya prácticamente es una zona negruzca porque ya ha afectado tanto la epidermis, dermis y tejidos anexos. Muy bien, acá también les dejo otro cuadrito, son el tipo A, AB y B, en relación a lo que es el aspecto clínico, principalmente frictenas o también conocidas como ampollas, el eritema y el turgor de la piel. El dolor va de intenso a indoloro, es algo también característico cuando la quemadura llega a tercer grado, el paciente no va a presentar dolor, ¿no? Porque ha pasado a tal profundidad que ha lesionado, ha generado muerte sobre las terminaciones nerviosas. Entonces el paciente no presenta dolor, ¿no? Y es aquí donde un dicho eh, entre los médicos indicamos, ¿no? Es mejor que duela a que no. En relación a la evolución, tenemos que una regeneración en tipo A se da de forma espontánea, como hemos indicado, y en el tipo B, cuando ya es una lesión de tercer grado, ya aparece lo que son las escaras. En la curación, la epidermización es espontánea, y en el tipo B se requiere sí o sí lo que es el injerto, ¿no? Mediante lo que es la cicatrización. Y en el resultado estético, en el tipo A es excelente y en el tipo B es deficiente, ¿no? Va a dejar secuelas. La localización, de igual forma, es importante tomar en cuenta, ya que no es lo mismo quemarse una palma que el rostro. Y las siguientes áreas que tenemos acá diferenciadas en la imagen se consideran áreas especiales por su connotación estética y o funcional, ¿no? Lo que son las manos, cabeza y cuello. En el caso de los hombres, la región inguinal, donde se encuentran los genitales y perineo, y en el caso de las mujeres, lo que son las mamas, los pliegues articulares y los pies.
Y como indicábamos, la edad también va a ser otro de los puntos a tomar en cuenta, ya que el pronóstico del paciente quemado es menos favorable en los extremos de la vida, es decir, menor a 2 años y mayor a 60 años. La gravedad. Se recomienda que los pacientes quemados sean calificados en términos de su gravedad como aproximación pronóstica, y esto lo hacemos con la intención de orientar el manejo terapéutico. En el caso de adultos, ¿no? La clasificación recomendada es la Garcés, donde nos habla de la edad más el porcentaje de quemadura, si es tipo A, si es tipo AB o si es tipo B. En el caso de 2 a 20 años, se realiza o se recomienda lo que es la Garcés modificada por Artigas, donde nos establece que va a ser tomar la constante 40 menos la edad más el porcentaje de quemadura. Y esto se multiplica según el tipo que presenta. Y en menor de 2 años, de igual forma, utilizamos el Garcés modificado y el consenso mensual de 99. Y en base a esto nos va a generar ciertos parámetros. Si nos da de un índice de 21 a 40, es leve sin riesgo vital. Si es de 41 a 70, nos da un riesgo ya, un pronóstico moderado, donde no existe un riesgo vital, pero salva complicaciones. Y en caso de presentar un índice de 71 a 100, ya es grave, pese a que la probabilidad de muerte es inferior, no puede existir o está presente esa mortalidad en menos 30%. Y de 101 a 150, ya el pronóstico es crítico y existe una mortalidad mayor a 30% que puede llegar hasta los 50. Y cuando el índice nos arroja mayor a 150, ya la mortalidad supera los 50%. En las categorías grave y siguiente debe incluirse además todos los pacientes con mayor de 65 años, con más de 10% de quemadura AB o B, quemadura respiratoria, quemadura de alta tensión, politraumatismo, quemados con patologías graves asociadas y con quemaduras intermedias o profundas complejas. Nos referimos a cabeza, manos, pies, región perineal. Entonces, realizamos lo que es el manejo de rescate, evaluación y manejo inicial, donde vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Ante una situación, siempre lo que va a hacer, extinguir la llama, retirar ropas quemadas, retirar lo que son accesorios como hacer anillos, pulseras, adornos, cubrir con paños limpios y mantas, y colocar lo que es agua cuando presenta menor al 10% ya directamente en pacientes que tengan esta extensión de quemadura. En la parte química, eliminar las ropas que puedan contener este agente químico. Hay que irrigar bastante con bastante agua al paciente, no utilizar sustancias neutralizantes y hay que estar irrigando permanentemente al paciente. Y en caso de eléctrica, lo que se hace en el momento es desconectar con un tiempo de prudencia de por lo menos 2 a 5 minutos, retirar al paciente de la red y los materiales no conductores, ¿no? Y en el manejo que vamos a tomar en cuenta del paciente, nos enfatizamos, como es un paciente de trauma, se aplica lo que es el ABC. En este caso, ABC del quemado, donde vamos a apreciar lo que es la vía aérea, la ventilación, circulación, déficit neurológico, así como también exposición y resucitación de fluidos. Vía aérea, lo más importante que se encuentre permeable, ¿no? La columna cervical estable. En caso de existir injuria inhalatoria, revisar por favor y establecer la sospecha diagnóstica, si en caso el paciente debe intubarse hasta comprobarse indemnidad de vía aérea. En el caso de ventilación, es importante mantener los niveles de CO2, de hemoglobina que pueda presentar, ya que inicialmente todos los pacientes con quemadura de vía aérea deben recibir oxígeno al 100%. Cuando esto empieza a afectarse, especialmente a nivel del CO2, entonces empieza a existir síntomas asociados a esta alteración, como son cefaleas, somnolencia, confusión, incluso puede llegar a tener coma y depresión respiratoria. En el caso de la circulación, siempre, ¿no? Tener un acceso venoso periférico,
y establecer lo que son bránulas cortas y de grueso calibre para lo que es la transfusión y perfusión de líquidos, así como también el registro de completo de aportes y pérdidas hídricas y la monitorización de todo lo que es la parte hemodinámica del cuerpo, ¿no? Me refiero a presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. Y en el déficit neurológico, tomar en cuenta siempre la escala de valoración de conciencia, conocida como Glasgow, y descartar hipoxia o hipovolemia ante el deterioro neurológico. En la exposición realizamos lo que es la extensión y profundidad de lesiones, donde vamos a examinar y categorizar correctamente, envolver con gasas limpias, regular lo que es la temperatura del paciente, elevar lo que es la cabecera a por lo menos 30 grados y elevar las extremidades quemadas siempre sobre el tórax. Aquí se puede evidenciar ¿no? Imágenes de pacientes quemados, donde existe escarotomía, fasciotomía y descompresión del tronco, ¿no? Y se puede evidenciar ya la extensión, vamos a tomar en cuenta la gravedad, vamos a tomar en cuenta lo que es la profundidad, ¿no? Qué capas, qué tejidos ha presentado, la edad y en la localización. Y los criterios de hospitalización que se maneja comúnmente son quemaduras de AB mayores al 15% en adultos, quemaduras B circulares en el tórax, cuello o extremidades, quemaduras B que requieran injerto, A, B y B en zonas especiales, en vía aérea, eléctricas, químicas, que presenten también lesiones concomitantes o una patología asociada, y quemaduras infectadas al momento de consultar. Muy bien, de igual forma se realiza lo que es historia clínica, investigar siempre, por favor, preguntar si hay alguna comorbilidad, realizar el diagnóstico de forma correcta, con la extensión, profundidad, localización bien redactado, por favor, y la analgesia y sedación no puede faltar. Así también lo que es el cateterismo y monitoreo de diuresis, ¿no? Recuerden que tenemos que ver la entrada y salida de la parte hídrica del cuerpo. Ahí podemos ver el tratamiento en unidad de paciente crítico, donde se aprecia los criterios de ingreso, cuando existe lo que es ya una extensión mayor al 70 o quemaduras AB, B y mayor al 20% de la superficie corporal del cuerpo, mayor a 65 años con 10% de quemadura, injuria inhalatoria, ¿no? Es decir, que por vía aérea sufre una quemadura, quemaduras por electricidad de alta tensión, politraumatizado, falla en la reanimación, inestabilidad hemodinámica, así como también patologías asociadas, especialmente insuficiencia renal, una patología cardíaca, respiratoria que me conlleve a un deterioro de lo que es el paciente. Se recomienda que en las primeras 24 horas se reponga el 50% de volumen, en las primeras 8 y 50% en las 16 horas siguientes. Esto va a ser ajuste según la evolución del paciente. Y después de las primeras 24 horas, los requerimientos, ¿no? Día más 2000 cc de solución glucosada al 5% y cristaloides o coloides en dependencia del paciente. Otra de las recomendaciones a tomar en cuenta es la saturación de oxígeno, mantener siempre lo que es la presión arterial media entre 70 y 80, monitorizar lo que es la frecuencia cardíaca, temperatura, también lo que es la diuresis horaria y electrocardiograma. Los laboratorios que se aconseja, se recomienda ante un paciente ante está aceptado, ¿no? Con los criterios, lo que es gasometría, lactato, hemograma, electrolitos, funcionamiento renal, hepático, saturación, glicemia y así también lo que son las proteínas cardíacas. Y en lo que corresponde a nutrición, nos vamos a las vías de administración, ¿no? En pacientes quemados que se debe preferir la nutrición enteral por sobre la parenteral. Y solo debe usarse esta última cuando el intestino no funciona, ¿no? En caso de fístulas entéricas o pancreatitis severa o ilio prolongado.
Y en el caso del tratamiento quirúrgico, la reparación de la cubierta cutánea, ¿no? Puede producirse espontáneamente o requerir situaciones como la B o el B, lo que es la reposición. Muy bien, acá les dejo lo que es el cuadrito del aseo quirúrgico inicial, ¿no? Cómo son los pasos, el procedimiento, la cobertura, el vendaje que se debe aplicar, así como también quemaduras en sitios muy especiales. Y por último, la rehabilitación y seguimiento, ¿no? De los pacientes, que esto no puede faltar, ¿no? Lo que son los sistemas elásticos compresivos para evitar cicatrices hipertróficas, la kinesioterapia para evitar secuelas articulares en caso lo requiera, así como también una programación integral para el manejo emocional y la reinserción, ya sea escolar, laboral y familiar del paciente, ¿no? Esto principalmente cuando se da en localizaciones mencionadas, ¿no? Lo que es el rostro, manos, área genital, y también seguimiento de la curación de heridas en el establecimiento adecuado. De igual forma que les dejo lo que es el algoritmo o el flujograma para el manejo inicial de un paciente quemado. Muy bien, y por último nos vamos a lo que es, aquí por ejemplo les muestro fotografías de pacientes donde se evidencia lesión, ¿no? En este caso de tercer grado o tipo B, porque hay lesión y compromiso de lo que es la parte muscular, ¿no? Lo que ha traspasado al epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Muy bien, y para finalizar, mencionamos lo que es la mordedura, ¿no? En este caso, lo definimos como heridas punzantes y o contusas, donde los bordes de la herida se encuentran magullados, donde existe una poca hemorragia, y normalmente se encuentran desgarros en su contorno, que van a ser producidas cuando la dentadura de un animal o persona muerde sobre la superficie corporal de una persona. Y como consecuencia de la mordedura se produce la contaminación y en ocasiones el envenenamiento en el interior de la brecha abierta de la superficie corporal, como se aprecia en la imagen. La mordedura de perros, gatos, burros, ¿no? Animales terrestres provocan lesiones locales y en el lugar de la mordedura, como la transmisión de lo que es el virus de la rabia. Entonces, toda mordedura debe lavarse inmediatamente con agua, jabón y desinfectante, recibir lo que es el refuerzo de la vacuna de tétanos, ¿no? Si no lo ha recibido previamente, y en algunas ocasiones tomar un tratamiento antimicrobiano. Esto con intención de evitar infección local. Y uno de los más puntos a tomar en cuenta ante una mordedura es justamente la rabia, ¿no? Ya que es una infección viral producido por el virus de la familia Rhabdoviridae y que se va a caracterizar por un cuadro de meningoencefalitis con fatal evolución en la mayoría de los casos. Anualmente, como indicábamos hace un momento, se declaran más de 35.000 casos anuales de rabia en humanos. La mayor parte de ellos proviene del subcontinente indio a través de la mordedura de perros callejeros. Las mordeduras más comunes que se ha podido apreciar en los últimos años ha sido de perros, gatos o roedores como ratas. Y en el caso de los roedores se describen dos tipos de cuadro infeccioso: la fiebre por mordedura de rata y la infección por Spiridium minus. Y el tratamiento indicado, una vez lavado, ¿no? Realizando las recomendaciones con agua y jabón, es la penicilina o tetraciclina en caso de alergia conocida. Y en el caso de la mordedura de perros, que es un tema que se debe conversar, ¿no? Se debe tomar acciones, ya que existe una gran cantidad de igual forma, especialmente en niños, así como también adultos, donde puede existir secuelas, ya sea físicas, psicológicas, o el riesgo estético infeccioso de las lesiones. Y lo peor aún, lo que es el peligro de la rabia, ¿no? Entonces, casi todas las mordeduras de perro se pueden manejar de forma ambulatoria, requiriendo lo que es una limpieza profunda, donde se debe realizar una limpieza con irrigación a presión y aseo de los tejidos desvitalizados.
Si la mordedura, por ejemplo, es limpia y reciente, menos de 8 horas, la posibilidad de infección es más baja y se puede llegar a suturar con un mínimo de riesgo de infección, ¿no? Pero siempre y cuando cumplir lo que es el esquema de vacunación para lo que es la rabia, eso ya determinado en cada país. Otro de los temas que se ha tomado muy fuerte este último tiempo es la mordedura de los gatos, ¿no? La enfermedad del arañazo del gato, que hay que tomar en cuenta, es causada por la Bartonella enselae. La enfermedad se propaga a través del contacto de un gato infectado, puede ser un arañazo, puede ser una mordedura, o incluso el mismo contacto con la saliva sobre la piel rota, ¿no? O incluso la esclerótica del ojo. Los síntomas que se pueden evidenciar ante esta entidad es protuberancia o ampolla en el sitio de la lesión, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, así como también molestia general y que es la inflamación de los ganglios linfáticos. El tratamiento por lo regular, la enfermedad del arañazo del gato no es grave y generalmente no se necesita un tratamiento médico. Y en caso de otros animales, de igual forma, ¿no? Ir viendo y detectando en relación al tipo de animal con el cual se entra en contacto. Por favor, lavar siempre completamente la herida, ¿no? Nomás para evitar lo que es el riesgo de infección. Una vez lavado con las disposiciones correctas, recién se puede suturar. En caso de que exista algún tipo de hemorragia, siempre aplicar presión sobre el sitio, ¿no? Primero controlar la infección y después realizar lo que es la limpieza. Muy bien, y como conclusión, la seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias, ¿no? Para todos los sistemas sanitarios en todo el mundo. Muy bien, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Espero que se haya podido entender, ¿no? Son tres entidades muy comunes en nuestro medio y es importante reforzarnos de conocimiento para el manejo correcto de estas entidades. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Se habla lo que es el doctor Ludwig Fernández y nos reencontramos por favor en otra oportunidad. Muy bien, a la última pregunta que menciona Karen, lo que hemos visto el día de hoy es ante una entidad, ¿no? Es decir, el manejo que se da en un centro hospitalario. En el caso de que exista una fractura fuera o extra hospitalaria, es diferente el manejo. Eso ya se considera como primeros auxilios. Muy bien, entonces, hasta otra oportunidad. Buenas noches a todos.